que am es para I, que is es para, ¿quién es? Para she, para he, para it. Y que are es para we, para you y para they. Ahora, cuando yo voy a hacer oraciones, recuerden, se los voy a recordar desde ahorita. Toda oración afirmativa lleva personal pronoun, verb y complement. Eso no me va a cambiar a menos que entre ya las oraciones de presente perfecto y futuro, ¿verdad? Pero del verbo, del presente del verbo to be al pasado simple, nosotros siempre vamos a usar la misma estructura, no va a cambiar. Entonces, ¿qué necesito? Necesito un pronoun. Necesito un pronoun. Luego del pronoun necesito un verbo y luego del verbo necesito un complemento. Entonces, en este caso yo digo, Carlos is, ¿verdad? Ese es el verbo. Carlos is, vamos a decir que is in the park. De hecho, el proyecto, voy a ir adelantando el proyecto, pero voy a terminar de escribir esta oración. Carlos is in the park, vamos a decir que está with his friends. Y esa es la oración afirmativa de el verbo to be. Ahora, alguien dígame qué voy a hacer en la negativa. Permítanme que voy a conseguir otra guía. Ajá. To write the sentence in negative, I only going to add el not, ¿verdad? Que es el negativo. Entonces digo, Carlos is not, o puedo decir isn't, ¿verdad? Eso ya lo manejan bien. Carlos isn't in the park with his friends. Now, when I'm going to do the interrogative sentence, I only going to pass the verb at the first line, de la primera parte. Entonces digo is, ¿verdad? Lo cambio y digo is. Is Carlos in the park with his friends? Is Carlos in the park? Me faltó el park. Is Carlos in the park with his friends? Entonces, ¿qué respondo? Yes. ¿De quién estoy hablando? Él, he. De Carlos. He. Ajá. Yes, he is. No. No, he is not. Nesis. No, he is not. Y ahí tenemos las 3 tipos de oraciones con sus respuestas con el verbo to be. Igual, si fuera con el are, la misma estructura voy a seguir, lo único que va a cambiar es el are, ¿verdad? Entonces, si yo digo, Carlos and his friends are in the park. Entonces, Carlos and his friends are in the park. Carlos and his friends are not or aren't
in the park. And is Carlos in the park with his friends? So are Carlos and his friends in the park? ¿Cómo respondo? Respondo, yes. What is the pronoun that I'm going to use? They. Sería ellos, Lee. Sería ellos. Entonces serían they. Yes, they are. No, they aren't. ¿Verdad? Yes, they are. No, they aren't. Y creo que ese tema está pero súper entendido por ustedes. Ese es el verb to be. Ahora, si nosotros venimos y hablamos ya de los otros temas, vamos a entrar a lo que es el simple present tense. Igual, la estructura de esa oración es la misma. Pronoun, verb y complement. Pero ahora, si ustedes se fijan, el verbo to be, y como siempre se los he dicho, el verbo to be es un verbo estático. No hay acción absolutamente para nada. Solo digo o es o está. ¿Verdad? De ahí no tiene ninguna actividad o ninguna acción. Ahora, ya cuando entramos al presente simple, las oraciones sí tienen acción. Entonces ahí es donde entramos en los verbos. Díganme qué verbos saben. ¿Saben todos los verbos ya, verdad? No. Yes. Unos más, unos menos. Ahí vamos. Obtener. Vamos a ver, los voy a probar a ver cómo están con los verbos. Obtener, sin ir al traductor. Chiste. To get. Get. No, to get. Get, exactamente. El verbo obtener es get. Ajá, y olvidar. No get. Forget. Forget. Y traer. Bring. 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 Y llevar. You bring. Son rápidos dedos para escribir, ¿no? Como de la película de Jim Carrey. El que contesta todas las oraciones. Sí, así, rapidito. Rapidito, escribe. Rapidito. Maneja bien el traductor. Copia y pega. Ok, ¿cómo era? ¿Qué? Llevar. Recuerden que no estoy viendo mensajes. Yo no estoy viéndolos ahorita, pues estoy con lo de presentándoles esta cosa. La pantalla. Sí. Take. Ajá. Y vamos a ver otro verbo. Recibir. Receive. Sí. Y receive. Ajá. Y repartir. Repeat. Cero traductor. Es la mente. Repartir. Escuché. ¿Ah? Distribute. Ese es distribuir. Repartir. Repartir es deliver. 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 Sí, por eso los que trabajan en cuando llevan las cosas a domicilio, se le llama un delivering. Ese es el trabajo. Entonces, trabaja en delivering. Y entregarle que... Va a repartir. Igual, entregar. Entregar. I have to deliver. I have, también se dice handing.
cuando va a entregarle algo. Por ejemplo, si yo le pido una tarea y usted me dice, tengo que entregarle esta tarea a la teacher. Entonces usted dice, I have to hand my homework in. Tengo que entregar mi tarea. ¿Verdad? Que también se usa el dar. Cuando decimos, tengo que darle esto a tal persona. I have to give. ¿Verdad? Bueno, y tanto los verbos, yo creo Liga, que... ahorita dijo, es el handing. Ajá. Y hay otro, hand out. Ahí está hangout. Lo que pasa es que ahorita ¿Ese cómo es? le dije hand con D. Termina con D. Es este. ¿Cómo escribe? Ese. Bueno, Hand in. hand Y el que me está preguntando Javier es hang out. 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 ¿Verdad? Ujú. Entonces son dos verbos diferentes. Handing, si ustedes ven, ¿qué es hand? La mano, ¿verdad? Sí. Entonces por eso va. Handing es entregarle algo en la mano. Y hangout, miren este hang out, la palabra out, ¿qué significa? Out, outside, Salir. aquí, afuera, ¿verdad? Así Entonces, se llamaba Google Meet antes. Hangout. Vaya, no sabía. De que el hangout, hangout, sí, qué curioso. Todos los días aprendemos nuevas cosas. Exacto. Sí. Por cierto, hasta el 30 de abril, vean, hasta el 30 de septiembre va a ser así, ¿Cómo? que ahorita es premium, era el 30 de abril al 30 de septiembre. De octubre para allá solo va a durar una hora, así Como Zoom. se supone. Aprovechar, ¿no? Bueno, ¿Cómo está cortando cada rato? se nos va a estar cortando como cuando recibimos clases por Zoom con ustedes. Unos cuantas, creo. Así que sí, se nos cortaba y ahí va a volver a, que a veces hasta el código era otro y todo eso. Ok, entonces hangout significa salir, la misma palabra out me lo dice, hangout, es salir a pasear con los amigos, ¿verdad? ¿Cómo digo entonces regresar? A ver, regresar. Back. Go back. Come back. Ajá. Come back. Come back. O regresando. Por ejemplo, también puede ser go back. Puede usar, bye. Pero si yo digo return, Return es, sí, retornar, es volver. Sí, también. es que es similar. Es similar. El inglés es bien caprichoso. El inglés tiene varias formas de hablar. Igual el español, solo que en español nosotros identificamos bien los verbos y nosotros decimos venir, andar, regresar, retornar. No es que uno dice venite, andate. Ajá. Ay, tenemos que aplicarlo a lo que nosotros. Bájate para abajo. Saliste para afuera. ¿Saben ustedes que eso ya está permitido? Imagínate. Ya está permitido, pero solo en emergencias. Por ejemplo, cuando usted Puedes salir para adentro, y le dice, métete para adentro. Sí. Eso sí está permitido. O salite para afuera. Cuando Yo escucho como un animalito ahí en el micro. Lick, entonces ya se puede decir saliste para adentro. Pero en una emergencia. Salite para adentro. Y ya que le dije saliste para afuera, saliste para adentro también. Bájate para arriba, Ya ahí es, bájate para arriba y subiste para abajo. Subiste para abajo. Todos los vos, policías, se a orillarte a la orilla. Orígate a la orilla, orígate a la orilla. Pero son la policía ya. Sí, orillarte a la orilla como si me voy a orillar a la mitad de la calle.
Bueno, Lick, pero disculpe, dígame. uno de sus alumnos más puntuales dice que lo deje entrar ahí, que le acepte la solicitud para unirse. Permítame, porque como estoy presentando, no veo allá. Sí. Vamos a ver quién es el más puntual. Mario. Mm, Bueno, Mario. Es su alumno más puntual y Sí. Hasta ahí dice que no pertenece a la universidad. no lo deje entrar. ¿Sí? Llegó tarde ya. Noches, Mario. Ya salió, amigo. Dalí se salió no, esto. Soy yo, escuchan una interferencia ustedes también. Se escucha algo de interferencia. Sí, va. Por aquí también. Creo que alguien tiene activado el micrófono. Es una bomba, va a explotar. Tranquila, Evacúen, evacúen. no, pero nadie lo tiene activado. Hay que ver. O alguien tiene mal puesto los audífonos y por eso suena así. Sí, no le escuchamos nada. Yo no escucho ninguna interferencia. No, escuchan. Oh, entonces nuestro internet es malo. Ay, aquí. No, sí se escucha algo. Sí, va. No, ahorita ya me quitó. ¿No? Se No, escucha como si ya, estuviera un grillo. Sí, Un grito pero- ahí. Mejor referencia no pudieron dar. Sí, hombre. Bueno, la clase la vamos a dar hoy nosotros. Dalí no pudo asistir, se tuvo que retirar. Cuéntenos, ¿quién tiene de mascota un grillo? A ver, ¿quién será que lo tiene? Ok, yo aquí estoy. Yo voy a dar la clase por usted, Yali. ¿Ah? Yo voy a dar la clase por usted, le voy a ayudar un poco. Perfecto. Y saben que ustedes podrían dar esta clase, porque es repaso de todo lo que ustedes saben. No, No, ahí tengo folleto yo. Folleto. Folleto no, esto es la mente. Ah, no, también. Eso realmente está sobrevalorado, Lick. Ajá. Ok, vamos a ver entonces, vamos a seguir con el presente simple. Todos manejan el presente simple, ¿verdad? Las reglas de los verbos. Porque miren, después los voy a poner a trabajar en todos esos estados de los verbos y me los tienen que hacer correctamente. sí. Hello. Usted mencionó ahorita lo del proyecto. Coger el proyecto, ¿sabes? Ay, El proyecto, miren, casi siempre el proyecto, cuando estamos en presencial, que vamos a la universidad, el proyecto de ustedes es salir a dar una clase. Pero ¿cómo? Ahorita no se puede. Sí, Javier, el folleto. es que Agradecido con el de arriba, Los entonces. alumnos, lo tengo listo. las otras veces que hemos dado clase, que estamos en la universidad, que vamos presencial, yo me llevo a mis alumnos de inglés 6 con mis alumnos del colegio. Entonces, ustedes les van a dar la clase a los alumnos del colegio. Pero como se salvaron ahorita. Humillar, no iban a dar a los niños. Pucha, yo que quería ser maestro. alrededor de la cama. Maestro. Se pueden reír No, de pero lo nosotros. han No se ríen. Si Soy no se traumado de ahí dan después. Lo que dicen mis alumnos es que, no, teacher, denos la clase usted, hombre. No, ellos tienen, no, pero lo han hecho bien, porque pasa que tienen que prepararse, pues. Pero bueno, lo mismo van a hacer aquí, ¿Mm? solo que
no van a ir a una escuela, no van a ir a algún lugar, sino que van a elegir un tema de todos los estados del verbo y van a investigar, van a prepararse y nos lo van a explicar a todos. Pueden usar diapositivas, pueden usar una pizarra, pueden usar, bueno, la creatividad que ustedes tengan. O sea, la mayoría de aquí son ingenieros y saben usar bien la tecnología, ¿verdad? Y habrán 16 temas para todos, ¿no? Bueno, Pero- 15. En inglés hay muchos temas que dar. O sea que cada quien va a dar una... Yo les voy a dar el tema. Yo les voy a dar el tema. Y vaya, por ejemplo, voy a decir, Héctor nos va a compartir sobre el uso de would. ¿Cómo vamos a usar el would? O los temas que vimos el primer pasado de May y todo eso. Exactamente. Sí, los advices. Por ejemplo, si le digo yo a Javier, Javier, usted me va a dar una clase sobre advices. Sobre aquellos que decían, no pases por ahí porque te vas a golpear, no hagan esto, cosas así. O sea, yo les voy a dar un tema. Lo que quiero es que ustedes lo vayan preparando, lo vayan practicando. Recuerden que el proyecto es para final del periodo, ¿verdad? Entonces, ustedes ya deben ir pensando, ay, ¿cómo voy a hacer esto? Yo les voy a estar dando los temas. El otro fin de semana voy a ver qué temas más relevantes, porque sí quiero que manejen bien lo que... Y si es posible, voy a poner a uno que dé el presente simple, a otro que nos dé el futuro, a otro que nos dé el presente perfecto. Liz, ¿cuál sería como el más así, no difícil, ni imposible, pero más complicadito? El más complicadito viene siendo los presentes perfectos continuos, los pasados perfectos continuos. Ahí le hablan a Mario. Es que fíjense que en realidad, si ustedes manejan, por eso es que yo me estoy enfocando en la gramática, en la estructura de las oraciones, porque si ustedes manejan estructuras de oraciones, para ustedes no se les va a hacer difícil ningún tema, porque van a manejar las estructuras. El uso de la ES y el uso de IES. Imagino que eso no se les ha olvidado. Entonces, agregamos ES. ¿A cuáles verbos le agregamos ES? A los verbos que terminan en O, en X, en S, en SH y en CH. A esos verbos les vamos a agregar ES al final. Por ejemplo, si yo digo Sofía goes to church. Sofía go. Y como el verbo termina en O, entonces yo le voy a agregar ES, ¿verdad? Y digo, Sofía goes to church. Sofía goes to church. Y ahí, el verbo está aplicado, la regla está aplicado al verbo go y le agrego ES por, como ya les había dicho, porque el verbo termina en O. Igual, si termina en X como box, si termina en SH como wash, termina en CH como watch, ¿verdad? Entonces siempre le voy a agregar ES. Luego, ¿a quiénes le agrego IES? Vamos a ver si recuerdan. ¿A quiénes le voy a agregar IES? En Y. Los que terminan en Y, pero no es a todos. ¿A quiénes? En esto de vocal, no, consonante, vocal, consonante. En este caso no. En este caso solo es que termine en Y, pero que antes de la Y tenga una consonante.
Entonces, por ejemplo, yo tengo el verbo fly. Entonces, si yo digo que el pájaro vuela, entonces digo the bird ya no digo fly, sino que digo flies. The bird flies. ¿Por qué cambié la Y? Porque antes de la Y hay una consonante, que en este caso es la L, ¿verdad? Entonces digo, the bird flies. Y así, todos los verbos que terminen en Y antes de la Y hay una consonante, yo le voy a borrar la Y, la voy a cambiar por una I y le voy a agregar ES. ¿Vamos bien? Por ahora les digo que deben manejar bien estas reglas gramaticales, porque igual ustedes tienen que hacer su proyecto después. Y eso de, o sea, consonante, vocal, consonante es de otra cosa. Sí, ya ese es de otro tema. Me adelanté entonces. No va con estos verbos. Eso va en los presente simple. No, presente continuo, perdón. Cuando decimos run, tiene consonante, vocal, consonante, le agrego otra N y le agrego ING. ¿Verdad? Pero ya es en otro tema. Ahorita estamos en el presente simple. Ahora, cuando hacemos oraciones, y de ahí a todos los verbos les voy a agregar S. Los que no terminan en O, a los que no terminan en X, a los que no terminan no era en S, es en SH. Eliminar a S. En SH y en CH. De hecho, no hay verbos que terminen en S. Y si en un caso se le agrega S, grita que termina en Y, pero es consonante, es ahí S. Pero si es un vocal, solo agrega S. Exactamente. Por ejemplo, si yo tengo el verbo play, miren, si yo tengo el verbo play, a ese verbo yo solo le voy a agregar S. ¿Por qué? Porque antes de la Y no tengo consonante, sino que tengo una vocal. ¿Verdad? Entonces digo plays. Solo le voy a agregar S. S entra en la regla de agregarle S a todos los verbos. ¿Ok? Luego vamos con las oraciones. Igual. No cambia nada con el verbo to be en la estructura. Solo lo que cambia es que el verbo to be es un verbo estático, no tiene acción, y el presente simple ahí sí ya es la acción de todo. Por ejemplo, si yo digo, Miguel corre. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? A Miguel le voy a agregar al verbo, le voy a agregar la S. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una tercera persona, ¿verdad? Y digo, Miguel corre. Sí. Miguel runs every morning. Miguel runs every morning. Ahora, ahí es donde yo voy a usar las reglas de los verbos si estoy hablando de una tercera persona, que en ese caso es Miguel. Pero si yo tuviera, vamos a hacer otra oración. Si yo digo, Carlos en Cindy trabajan, entonces work, ¿va a llevar regla ahí? No, porque cuando hablo de dos personas ya no necesito reglas. Se pierde toda regla. Entonces solo voy a usar el verbo como es. Y digo, Carlos and Cindy work at the office. O at the market. Así. Entonces, Carlos and Cindy work at the market. Ahí pierde toda regla. Ahora, esas reglas, cuando hablo de reglas de terceras personas, solo los voy a necesitar para las terceras personas, ¿verdad? Recuerden, ya cuando tengo dos personas, repito, pierde toda regla. Ahora, y esas reglas solo las voy a usar en las oraciones afirmativas.
Ya para la negativa y la interrogativa ya no necesito, sino que voy a usar el auxiliary do. El auxiliary do, como la palabra dice auxiliary, no va a significar nada, simplemente me está auxiliando porque estoy hablando en un presente simple. Ahora, este do va a ser para cuando hable de dos o más personas. Entonces, como el do termina en o y según las reglas de las terceras personas, yo le voy a agregar es, entonces como termina en o, voy a agregar es para ¿quiénes? Para las terceras personas. Ahora voy haciendo una oración negativa. Voy a hacer la misma de Miguel, corre todas las mañanas. Entonces digo, Miguel voy con el negativo. Do o those. Miguel, those, que aquí tendría que ser not, para que sea negativo. Entonces digo, Miguel does not run in the morning, every morning. Miren, que también en vez de does not, yo puedo decir doesn't, ¿verdad? ¿Qué son las contractions de los auxiliares? Miguel does not run every morning. O Miguel doesn't run every morning. Miren la regla, va aplicada, pero en el auxiliary. Luego, si yo digo Carlos and Cindy work, entonces digo Carlos and Cindy don't, que es lo mismo que yo diga do not. O sea que ustedes son libres para escribir do not o don't, que eso se los he repetido siempre. Entonces digo, Carlos and Cindy don't work at the market. At the market. Y esa es la oración negativa. Si ustedes ven el verbo en este caso, ya no lo muevo. Muevo el auxiliary. Luego, si voy a hacer la pregunta igual como en la estructura primero que les enseñé, voy a usar el auxiliary primero. Entonces voy a preguntar, ¿Miguel corre todas las mañanas? Entonces digo, those Miguel run, igual, el verbo aquí ya no lleva nada. Does Miguel run every morning? Does Miguel run every morning? Entonces, ¿qué van a responder ustedes? Yes. He qué. Y aquí ya no voy a decir he is. ¿Cómo voy a responder a esa pregunta? El does. He does, exactamente. He does. Y si fuera no, yo voy a decir no. He doesn't. He doesn't. No, he doesn't. Y ese es el presente simple. Y ahí hicimos el presente simple. Con sus reglas, sus oraciones, tanto en afirmativo, negativo y pregunta. Ahora, en la otra de Carlos and Cindy don't work at the market, igual, solo pasamos el auxiliary, que es, ahí no uso dos. Tú, Carlos. Do Carlos and Cindy work at the market? Entonces, ¿qué respondo?
Yes, they do. O no. They don't. Miren. Yes, they do. No, they don't. Luego lo voy a poner a hablar. Hablemos en inglés. Ok. Ese es el presente simple. Esas son las oraciones de presente simple. Ahora vamos con el presente continuo. Que el presente continuo es el uso de ing. Vayan escribiendo ustedes los tipos de oraciones que vamos a hacer. Este es el present continuous tense. Entonces aquí ya usamos las reglas con el ing. Sé que para algunos les va a ser como aburrida esta clase, porque dicen, no sé, eso ya lo vimos, pero hay un montón. Creo que son más los que se me pierden que los que andan bien encaminaditos en el orden de las oraciones y que identifiquen en qué tiempo está esa oración. ¿Verdad? Vamos a usar el ing. Entonces, aquí es donde decía Javier que existe una regla donde está consonante, vocal, consonante. Entonces, vamos a usar ing. Los verbos que terminan en e, ya saben qué hacemos con los verbos que terminan en e. ¿Alguien que me diga? ¿Están allí? Son los verbos que en español terminan en endo y ando. Sí, ese es el presente continuo. Todo el endo, ando. Pero, y es una acción que está pasando en el momento. Pero para poder escribir bien, yo tengo que manejar las reglas de los verbos, ¿verdad? Entonces, todos los verbos que terminan en e, ¿qué voy a hacer para que sea, para poderlo decir en continuo? Vaya, por ejemplo, yo tengo el verbo dance. Tengo el verbo dance. Entonces, el dance es bailar, ¿verdad? Pero como digo entonces bailando. Dancing. Entonces digo dancing. Ahora, ¿qué va a pasar con esos verbos que terminan en e? A esos verbos que terminan en e les vamos a delete. Vamos a delete la letra e y le vamos a agregar ING. ing. Entonces ya no voy a decir dance, no solo le voy a agregar ing, sino que voy a decir dancing, ¿verdad? Digo dancing. Making, ¿verdad? Give, giving. Y así, quitándole la e al verbo. ¿Qué otra regla? Aquí vienen las reglas de consonante, vocal, consonante. Por ejemplo, tenemos el verbo run. El verbo run significa correr, ¿verdad? Que ya lo vimos y ya ustedes se lo saben también. Cuando un verbo lleva consonante, vocal, consonante, yo le voy a doblar la última letra. Entonces, aquí tenemos R-U-N. Entonces, consonante, vocal, consonante. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a venir y voy a escribirle otra N y le voy a agregar ING. Entonces ya no dice correr, ya dice corriendo. Por eso decimos que ese ing es el endo de los verbos. Luego, tenemos los otros. Si el verbo, óiganme esta, si el verbo tiene dos sonidos y la fuerza de voz la lleva en la primera sílaba, por ejemplo, si tenemos el verbo listen, ¿dónde le encuentran ustedes la fuerza de voz a listen?
Listen. Se le escucha en la li, ¿verdad? Listen. En este caso, a listen, entonces yo solo le voy a escribir listening. Pero hay verbos que tienen dos sonidos y la fuerza de voz va en la última sílaba. Por ejemplo, el verbo forget. Miren. El verbo forget. Si tengo esa palabra ahí, ese verbo, y la fuerza de voz de forget va en la última sílaba, entonces yo voy a agregar otra letra y le voy a agregar ing. Entonces vamos a decir forgetting. ¿Miren? Entonces le voy a agregar otra letra. ¿Por qué? Por el hecho de que la fuerza lleva dos sílabas y la fuerza de voz va en la segunda sílaba. Y otra regla son los verbos terminados en W, en W y Y. Esos, aunque ustedes vean que un verbo termina en consonante vocal consonante, pero termina en Y o en W, ahí termina toda regla. Por ejemplo, está el verbo blow. El verbo blow significa soplar. Entonces, no voy a venir yo y le voy a escribir otra W y una NG, solo porque tenga consonante vocal consonante. En ese caso, por el hecho de terminar en W, yo solo le agrego ING. Y ahí se soplando. Lo mismo que yo diga, por ejemplo, stay. Pay. O pay. Ajá. Entonces, miren, por ejemplo, un stay. Termina en consonante, vocal consonante. No voy a venir y voy a agregar otra Y. Solo le voy a agregar ING. ¿Por qué? Porque la W y la Y hacen perder cualquier otra regla en este caso. Ahora, la oración para el presente continuo, el auxiliary sigue siendo el verbo to be. Entonces, así como usamos do y those en el presente simple, aquí lo que vamos a usar es el verbo to be y ahí va en todo. Por ejemplo, digo, the teacher, este pronombre, ¿verdad? Luego viene el auxiliary, que en este caso el auxiliary es el verbo to be, entonces is. Y de ahí viene el verbo de acción. Viene el verbo de acción. Que, por ejemplo, the teacher is teaching. Miren, teaching, solo le agrego ing porque no cabe en ninguna de las reglas que les di antes. Entonces, the teacher is teaching English. Lick, Dígame. disculpe, es que el teléfono dice que no deja entrar. Que viene tarde. ¿Quién? Disculpe. Vamos a ver entonces. Ay, disculpe. Bueno, Luis, ¿le agarró la noche? Hola, no, hombre, no me Casi acordaba no de la entras. clase. ¿Estaba qué? Estaba dormido, le digo. Ay, Luis, ajá. Veló, ¿verdad? Pero igual a Dulin. Se lo dijeron a las 6 de la mañana ahorita. Y Dulin, sí, Dulin está como a las 4 de la mañana porque ni siquiera entró. Dice que estaban todos ya. No sé, pero solo falta Dulin. Ok. Let's continue entonces. Seguimos aquí. Estamos en un repaso, Luis, de los temas que han visto. Y si ustedes ven, Ajá.
Ay, no sé a qué horas los voy a poner a trabajar porque me falta. Al otro, Ley, no se preocupen, nosotros entendemos. Así que vayan por su vaso, su vasito de agua, su vasito de fresco, porque porque venimos, me falta todavía varios temas. Hasta dónde vamos, ¿verdad? Está cerrada la cafetería. Está cerrada. Está cerrada la cafetería. Yo ya voy a ir a buscar agua porque yo sí tengo sed. Ok, pero terminemos esta. The teacher is teaching English. Entonces, ya ¿qué pasa aquí? Si ustedes ven, en el presente simple, las acciones pasan siempre. Miguel corre todos los días, Carmen trae sus libros a la clase y eso pasa siempre. O sea, que es una actividad que pasa siempre. Ahora, el presente continuo es cuando la actividad pasa ahora. Está pasando ahora. Entonces, the teacher is teaching English. ¿Qué va a pasar entonces? Aquí es como que estemos trabajando con el verbo to be. La misma estructura, solo que vamos a tener el verbo de acción, ¿verdad? Si yo quiero decir que la teacher no está enseñando inglés, entonces digo, the teacher is not teaching English, ¿verdad? Solo le voy agregando aquí el no. Is not, como hicimos en el verbo to be. Y de ahí vamos a seguir lo mismo. The teacher is not teaching English. ¿Cómo voy a hacer la pregunta entonces? Hielo. Entonces la pregunta va a ser, ¿is the teacher teaching English? ¿Is the teacher teaching English? Y lo mismo como el verbo to be. Esto es tan sencillo, solo es que the teacher le escribe. Ajá, dígame. No, ya no. Era teacher, ¿va? Estaba ahí, dije yo, ¿será que dos veces? No, la teaching, es que este autocorrector No ayuda. no ayuda, le dispara, lo hace hacer unas cosas a uno. Is the teacher teaching English? Entonces, yes. Yes, que she is, ¿verdad? O si no, no, she isn't. No, she isn't. Miren, is the teacher teaching English? The teacher, the teacher is teaching English. The teacher is not teaching English. Is the teacher teaching English? Yes, she is. No, she isn't. Y lo mismo, ¿cómo me traducirían ustedes esta oración? Los estudiantes están recibiendo. Eso está pasando ahora. Solo voy a traer agua para tomar, voy a tomar agua y ustedes me la tienen lista. Volvió el grillo. No, media rato está, no se va. Se ha mantenido vivo. Quiere aprender Estoy inglés. mareado ya. Adentro del servidor. Yo creo. ¿Será la ley que le tiene la mascota? Víctor, Oye, arreglame. Y yo. Me falta de respeto.
Qué capacidad. Yo lo cacheteo. Ahora es problema del internet, levantarse tarde. Que estuvo buena, pari, ayer vamos. Yo le Disfrutó vengo al máximo. llegando. Y yo le iba a mandar Está peleando un la ley. mensaje, fíjate, Luis. No, es que no tenía internet. Ah. No, yo dije, yo como ya hice última conexión a las 7, dije yo, no, ¿será que se durmió? No, dije yo, no creo. Eso Ese sonó sí de la no quiere, computadora. no le digo nada. Steven, vos sos el del grillo, maje. Yo creo que sí, fi. Sí, yo creo que sí. Yo también creo que sí. Desactive el micro un rato, a ver. ¿Cómo? Desactive el micro un rato, a ver si es usted. Sí, hombre. Confirmado. Confirmadísimo. Encontrado. Ya vimos quién tiene la mascota. ¿Y ahora? Otra vez. Yo creo que no hay nada, fíjate. ¿La tienen? Sí, el compañero. Hola, hola. Hola, Lee, buenos días. Hola, Lick. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿La tienen lista? Sí, hombre. Bueno, ¿cómo Claro estaban que sí. platicando? Entonces, ¿dónde yo? Aquí en la conversación nosotros. A ver, pues, dígamela. Yo la digo, Lee. Yo la digo, sí, the student are. Correcto, are, ¿vale? ¿Ah? Are. Sí, sí, porque estamos hablando de varios. Correcto. The Entonces, the students. student are receiving. Ahí es donde Ujú. uso la regla. Their Ajá. English class. Receiving Their English class. Ajá. English class. Their. Ujú. Their English Class. Y en negativa, pues simplemente are not. Exactamente. Entonces, en negativa sería the students are not receiving their English class. Y la are the pregunta student. sería, are the students receiving English class? Exactamente. Y la respuesta sería yes, they are o no, they aren't. Correcto. Bien, ok. Esto es el presente continuo. ¿A qué tema pasamos después? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Donde vamos, solo llevamos 3 estados del verbo. Verbo to be, presente simple y presente continuo. Entonces significa que ahora vamos al pasado. Vamos a ver. Al pasado. A ver. Sí. Vamos al uso del pasado. Y aquí en el pasado es donde vienen los verbos regulares y los verbos irregulares. En los verbos regulares tenemos reglas, ¿verdad? Que es el uso de la ed, ¿se acuerdan? Que a los verbos les vamos a agregar ed y vienen siendo casi las mismas reglas de el presente simple, solo que a los verbos que terminan en e solo les vamos a agregar
la D. ¿Verdad? Los que terminan en, vamos a ver, los que terminan en Y sigue siendo la misma regla del presente simple, solo que no va a ser con S, ¿verdad? Sino con IED. Y los verbos que terminan, de ahí a todos los demás les voy a agregar ED, que era la primera que tenemos ahí. Entonces, en vez de no, porque aquí ya vienen los verbos irregulares, ya no es lo mismo. Por ejemplo, study. A ese verbo entonces igual como la otra, ya. Por eso les digo que el verbo, el uso de las estructuras, de las oraciones es la base y de las reglas también. El presente simple es la base. Entonces, con study, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a decir, miren, estudió, estudié. Y como les digo, es la misma. Si yo digo dance, voy a decir danced y voy a agregarle solo la D. Y así las mismas reglas, son estas tres. Ahora, si hacemos una oración con otra cosa, aquí el problema son los verbos irregulares, porque los verbos irregulares ustedes se los tienen que saber de memoria. Por ejemplo, aquí tengo flight. Yo no voy a decir flight, no voy a venir y voy a decir flight, ¿verdad? Sino que el pasado de fly es flew. Y ahí ustedes se tienen que saber eso. Que el pasado de do es did. Y van cambiando, ¿verdad? Que el pasado de sleep es slept. Y eso se los tienen que saber. Yo recuerdo que un día yo les di una lista de verbos de presente a pasado, de los verbos irregulares, ¿verdad? Pero necesitan sabérselo, porque en estas oraciones sí se va a necesitar. Por ejemplo, digamos, Carmen durmió en la casa de su amiga. Entonces, ¿qué voy a decir? Carmen, no voy a decir sleep, voy a decir Carmen slept. Carmen slept in The house friend. In her friend's house. House. Y ahí usamos el apóstrofe de pertenencia, ¿verdad? Carmen slept in her friend's house. Durmió en la casa de su amiga. Y aquí viene la negativa. El auxiliary de esa oración es el did. Como allá era do, ¿se acuerdan, verdad? Allá era do, entonces aquí voy a usar did. Y no hay cambio para ninguno. Did. Entonces digo, did. No, la negativa sería Carmen. Not sleep. Didn't. Sleep. O did not, que es lo mismo. Me falta la N. Carmen didn't sleep. Entonces ahí sí el verbo vuelve a la normalidad. ¿Por qué? Porque ya tengo el verbo, ya tengo aquí el auxiliary. Ya el auxiliary me cambia el verbo. Entonces digo, Carmen didn't sleep. In
in her friend's house. Ready? In her friend's house. Carmen didn't sleep in her friend's house. Y la pregunta, que ya, si ustedes ven la misma estructura que hemos usado desde el principio, es la estructura que estamos usando aquí. Entonces digo, did Carmen sleep, el verbo igual, sleep in her friend's house? Did Carmen sleep in her friend's house? ¿Durmió Carmen en la casa de su amiga? Yes, she. Yes, ajá, yes. Así me gusta que salgan a participar. Yes. She, ¿qué? She did. Yes, she did. Yes, she did. Y la negative sería no. She didn't. ¿Ven? Carmen slept in her friend's house. Carmen didn't sleep in her friend's house. Did Carmen sleep in her friend's house? Yes, she did. No, she didn't. Y luego tenemos el pasado del verbo to be. ¿Qué es el pasado del verbo to be? Es donde vamos a usar para is, para am y para is vamos a usar was. Y para are vamos a usar were. Am, is, was, are, were. Y con este podemos usar tanto el presente simple del verbo to be como el presente continuo. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Ahora lo vamos a pasar a hacer en pasado. Entonces digo, entonces vengo y digo, mi mamá, my mother. Si la hago en presente, yo diría my mother is in the house. Si la voy a hacer en pasado, entonces my mother was. Solo cambio el is por el was. Miren, my mother was in the house. Y la misma estructura que estamos usando. En negativo sería my mother was not o wasn't. Miren, my mother wasn't in the house. In the house. Y la pregunta, was my mother in the house? Entonces, digo, yes, she was. O no. She wasn't. Y ese es el pasado del verbo to be. Solo mi mamá, recuerden que ahí no hay acción, ¿verdad? No ven acción ustedes ahí. Solo dice mi mamá está en la casa o mi mamá estaba en la casa. Mi mamá no estaba en la casa. Y la pregunta, ¿estaba mi mamá en la casa? Sí, sí estaba. No, no estaba. No, she wasn't.
Ahora, lo mismo pasaría si hablo con de 2 o más personas, solo que con el where, ¿verdad? Luego tenemos el pasado continuo. El past continuous. El past continuous tense. En este pasado continuo, lo mismo va a pasar con el was, o weren't, o were, solo que va a llevar el verbo de acción. O sea, estaba haciendo esto. De cuando pasó algo en un momento. Por ejemplo, cuando decimos, mis amigos, my friends, como el verbo sería are, en este caso lo voy a hacer en presente para que lo hagamos en pasado. Después. My friends are playing. My friends are playing video games. Video games. Y entonces el pasado solo digo, my friends were, ¿verdad? Were playing. Miren, lo demás sigue igual, solo voy pasando el verbo are al negativo, al pasado, ¿verdad? Al pasado. Entonces, my friends were playing video games. Y sería el otro, where. Aquí es diferente a where de dónde, ¿verdad? No lleva H. Where my friends playing. Were my friends playing video games? Y la question mark. ¿Cómo respondo? Yes. They were. O no. They weren't. Y ahí tengo el pasado continuo del verbo to be, ¿verdad? Del verbo to be. El pasado continuo. My friends are playing video games. My friends were playing. My friends. ¿Ve? Aquí no le puse. Las negativas no se las puse. Entonces, en la negativa ustedes ya saben que va a ir con el negativo, ¿verdad? My friends weren't playing video games. Pero were my friends playing video games? Yes, they were. No, they weren't. Con esto que estamos viendo, al final ustedes van a hacer una redacción de un párrafo, pero por ustedes mismos, no buscando translators. Porque con la gramática puedo escribir todo lo que yo quiera. Hello, ¿están ahí? Presente. Ok. Entonces, yo les voy a dar unas oraciones que son las que van a trabajar. Ya casi van a ser las 12, van a tener su tiempo para trabajar y de ahí solo nos vamos a unir para ver cómo las hicieron, ¿verdad? Las oraciones. Y me falta entrar a lo que es el presente perfecto, pasado perfecto
pero siento que ha estado bien cargado esto ahorita, ¿verdad? Y no quiero aburrirlos. A mí me gusta que mi clase no sea una clase aburrida, sino que ustedes vayan aprendiendo y que vayamos todos participando. Pero esto es necesario que ustedes lo manejen, ¿verdad? Todo esto que hemos estado viendo. Luego, entonces voy a entrar, después que hagamos las tareas, voy a entrar al presente perfecto, pasado perfecto, y al pasado presente y pasado perfecto continuo, para que lo repasen o lo aprendan los que todavía no lo saben. Bueno, entonces voy a darles el ejercicio para que vayan a trabajar. Y se relajen también un poquito, que vayan a tomar agua o a comer algo. Abran la cafetería. Sí. Vamos al exercise. Yo les voy a dar las oraciones. Ustedes van a identificar y van a hacer las oraciones que quepan en esa oración. Si hay presente simple, si hay presente continuo, si hay presente con el verbo to be, si es pasado y todo eso. Entonces digo, Marcos y su hermana, viven juntos, o sea, viven juntos. Marcos y su hermana viven juntos desde niños. Vamos a suponer que sus padres no están. Viven juntos. Ese es uno. Vamos con la otra. Samuel está Se fue la luz. está estudiando una ingeniería en la Universidad de México. México. Vamos con la otra. Bye, estoy escribiendo en inglés. Mis hermanos, no solo hermanos, vamos a incluir hermanos y hermanas, ¿verdad? O sea, los dos géneros. Mis hermanos pelean muy frecuentemente. La otra. Mi hermana está en el hospital. Mi hermana está en el hospital desde el mes pasado. Y van a trabajar con Qué sueño. Trabájenme
ayúdenme con esas. Ustedes le van a buscar, aunque es poquito el trabajo, pero de todas maneras no tenemos mucho. ¿Verdad? No tenemos mucho tiempo. Ya. Entonces, Marcos y su hermana viven juntos desde niños. Samuel está estudiando una ingeniería en la Universidad de México. Mis hermanos pelean muy frecuentemente. Mi hermana está en el hospital desde el mes pasado y estoy recibiendo clases de inglés todos los domingos. Ahora, quiero que me trabajen en la traducción, pero que no me usen traductores. Cuando ustedes usan traductor se nota porque son palabras como bien rebuscadas. No son las palabras sencillas que usamos. Las oraciones están bien sencillas y que ustedes perfectamente con lo que saben, ustedes las pueden hacer. Todo en el pasado continuo. Todo, miren, las van a aplicar a todos los estados que ustedes puedan aplicarlas de los que acabamos de ver. ¿Verdad? O sea que de cada una me van a buscar todos los estados. Por ejemplo, en esta dice, Marcos y su hermana viven juntos desde niños. Van a empezar a ver si cabe en el verbo to be, si cabe en el presente simple, en el pasado continuo, presente continuo, todas las que acabamos de ver, cada oración. Recuerden que hay unas que no las van a poder meter en las estructuras porque no caben, ¿verdad? Pero me tienen que hacer todos los estados en cada uno. O sea que todo esto que estuvimos viendo acá, las oraciones, ¿ve? O sea que tienen trabajo. Una pregunta. Está simple, dígame. ¿Y esa tarea la vamos a subir a la plataforma o cómo vamos a hacer? Yes, of course. Esa va a ser una de las asignaciones para esta semana. O sea, ustedes la van a hacer ahorita. Al regresar, ¿puedo dejar de compartir esta pantalla? Sí. Ok, entonces, ustedes van a hacer la tarea, tienen su tiempo para hacerla, luego nos volvemos a unir a la clase y ustedes la discutimos y después yo les asigno tarea, les asigno en la plataforma para que ustedes la suban allá. Y después, con lo que veamos en la otra, les asigno otra tarea para durante la semana. ¿Verdad? Siempre tenemos, hacemos dos tareas, las que hacemos en clase y las que les asigno para la semana. Entonces, ahorita tómense su tiempo para trabajar en esa y nos vemos ¿a qué hora? Uy, nos vamos a ver ya casi como a las 12:40 por lo menos. ¿Verdad? Sí, 12:40 para que podamos discutir un poquito cómo hicieron las oraciones y terminamos. Do you agree? Yes, I agree. ¿Usted enviará, siempre será por este mismo link que nos conectaremos? Sí, este es el que siempre váyanse ahí al link. Ese es el que vamos a usar siempre. Entonces, Mario, no había visto mensajes, Mario. Esto que les he dado es poquitito. Mire. No había visto mensajes. Ok, déjenme ahí su número en los mensajes para poderlos unir al grupo, ¿verdad? Los que no están en el grupo. Porque es necesario que tengamos uno en WhatsApp. Ok, ya tienen entonces asignada su tarea. Vayan a trabajar, relájense un poquito, trabajan y nos vemos a las 12:40.
Bye.